Ok, bien. Mucho hemos hablado sobre dietas, ¿ok? Y siempre vamos a escuchar que existen diferentes tipos de dieta. En esta oportunidad traigo acá hablar un poco, conocer un poco más de lo que es la SCD, la GAPS e incluso la SCD NutriWhite y qué nos diferencia a nosotros en NutriWhite con respecto a estas dos dietas de SCD y GAPS, ¿ok? Entonces, vamos a conocer un poco más sobre ellas. Bien, entonces, las tres dietas que tienen en común, sus premisas son, acá, las conforman tres etapas, perdón, las tres, lo que es SCD, GAPS y SCD NutriWhite. Acá vamos a ver que hay de sus tres etapas está una etapa más estricta, una de transición y una que consideramos como estilo de vida. Otra es la eliminar cereales, azúcares y lácteos, ¿okay? SCD GAPS y SCD NutriWhite, todas concuerdan como en esta premisa. La parte de la alimentación rica en nutrientes también, esencialmente su objetivo, o mejor dicho, de las tres, es sanar intestino. Lo otro es disminuir la cantidad de fibra que se consume, también la parte de los carbohidratos, que sean de menor digestión para no irritar tanto el intestino, no darle mayor trabajo. Otra premisa importante es evitar los alimentos procesados y favorecer el consumo de los alimentos más tipo orgánicos. ¿Qué nos diferencia en SCD NutriWhite con SCD y GAPS? Bueno, que SCD y GAPS ambas proporcionan probióticos y fermentados desde un inicio, y hacen mucho énfasis en tener una dieta alta en semillas, en nueces, en huevo, no utilizan tanta la rotación de los alimentos y por ejemplo en la SCD son un poco más liberales con la parte de las frutas. Okay. Entonces, vamos a hablar primero de la SCD como tal. La dieta SCD es dieta de carbohidratos específicos. ¿Okay? Ella inicia, este libro lo pueden buscar, o sea, es muy bueno, se llama Romper el Círculo Vicioso, aquí es de donde nace parte de la dieta SCD. Este fue escrito por Elaine Gottschalk, ¿ok? El principal objetivo de esta dieta, como les dije, se basa en la eliminación de carbohidratos complejos, que no son digeridos adecuadamente estos carbohidratos, entonces son como el alimento favorito de las bacterias malas, y esto produce toxinas que a su vez inflaman la pared intestinal. Esto lo que nos lleva es a provocar una disbiosis intestinal. Entonces, como les dije, esta dieta la colocó, o sea, la hizo famosa la doctora Elaine Gottschalk, pero nace desde la doctora Mary Haas. Y desde ella empieza a hablar un poco de que hay ciertos carbohidratos que se deben consumir, o sea, que hay ciertos carbohidratos específicos que se deben consumir para sanar un intestino. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace esta dieta? Esta dieta elimina los almidones y azúcares complejos, solo permite monosacáridos. Esta dieta se apoya en el consumo de frutos secos, carnes, vegetales y son más permisivos con el consumo de frutas. En una etapa 2 o 3, ellos introducen un poco más lo que son los pseudocereales y las leguminosas. De hecho, como les mencioné anteriormente, todas las dietas se dividen en etapas. Estas tres dietas se dividen en etapas. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver que, aquí les traje como el link de una lista de una página que se llama Rompiendo el Círculo Vicioso, que hay una lista de lo que son legales o ilegales, o sea, los alimentos que son recomendados y los que no son recomendados en la dieta SCD. Vamos a seguir. ¿Para quién es esta dieta SCD? Esta dieta es para personas que tienen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colon irritable, enfermedad celíaca, diverticulitis, fibrosis quística, diarreas crónicas, incluso con trastorno del espectro autista también. ¿Qué tiempo puede llevarse el realizar esta dieta? Todo depende. Generalmente ellos en su libro mencionan que va de 1 a 2 años, sin embargo depende mucho de la severidad de los síntomas que puede tener el paciente.
Como les mencioné anteriormente, entonces ella tiene etapas. Una etapa donde es más estricta, y esto sucede cuando hay diarreas, y otras etapas que son menos estrictas, es menos estricta y no se ven diarreas. Estas etapas menos estrictas son la 1 y 2. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá. Empezamos con la parte de la alimentación. Ajá. ¿Qué pasa con los vegetales en la dieta CCD? Bueno, cuando somos un poco más estrictos y hay diarreas, los vegetales que se recomiendan principalmente son calabacín, zanahoria, calabaza, el aguacate, las alcachofas y el tomate. Cuando son menos estrictas, que son la etapa 2 y 3, sí, entonces hay una introducción más de tipo brócoli, remolacha, espárragos, vainitas, pepinos, berenjenas, todos estos que vemos acá. ¿Qué nos diferencia en NutriWide a la SCD normal? Bueno, en NutriWide personalizamos según cada paciente el vegetal que él tolere, ¿okay? Que el paciente llegue a tolerar. En cuanto a las frutas, bueno, cuando son más estrictos, lo que se hace en la SCD como tal es que todas las frutas deben de ser o deben de consumirse sin piel, sin semilla, y depende mucho también de la tolerancia del paciente. Se tienen que evitar los jugos, y cuando son menos estrictas, en una etapa 2 o 3, ya son más permisivos con algunos tipos de frutas tipo manzana, albaricoque, cerezas, duraznos, uvas, kiwis. NutriWide somos un poco más permisivos, también depende mucho del caso. ¿Okay? Depende mucho del paciente. En cuanto a los carbohidratos, algo que sí tienen claro las tres dietas, tanto SCD como GAPS y SCD NutriWide, es que no está permitido el consumo de cereales. O sea, totalmente prohibido los cereales, lo que es trigo, cebada, centeno, maíz, arroz, avena, todos ellos están totalmente fuera de la alimentación. Cuando son un poco más estrictos en la SCD, que hay diarreas, entonces no se permite el consumo de leguminosas, de pseudocereales y de tubérculos como tal. ¿Okay? Cuando son un poco menos estrictos, son la etapa 2 y 3, entonces ahí permiten un poco más lo que son plátanos madurados con manchitas marrones, leguminosas tipo lentejas y guisantes, pero siempre dejándolo en remojo de 12 a 14 horas. También esto se da más, como les mencioné, en una etapa 2 o 3, o sea, cuando está un poco mejor el paciente, e incluso ya en una etapa 3 se empieza la introducción de tubérculos, ¿okay? De uno a uno de los tubérculos. ¿Qué hacemos en NutriWide? Bueno, siempre que se pueda evitar los tubérculos, mucho mejor, pero somos más permisivos con los tubérculos, siempre y cuando se midan raciones, y siempre, siempre, siempre depende del caso. Personalizamos mucho. ¿Okay? Acá, luego vamos con los lácteos. Bueno, en realidad todas no permiten los lácteos. ¿Qué es lo que pasa? Que sí permiten los derivados fermentados. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando hay diarrea son un poco más estrictos y no los permiten, pero cuando están en una etapa 2 o 3, sí permiten lo que es yogur casero, cuajadas, quesos fermentados, o sea, leche hidrolizada. Okay, esto más es en la dieta SCD. En NutriWide nos diferencia que solamente dejamos lo que es yogur, y preferiblemente de cabra fermentado por 24 horas, y sin embargo todo esto, como siempre lo he dicho, depende mucho del caso y del paciente. Okay. Cuando hablamos de proteínas, pues en la dieta SCD no está permitido lo que son carnes procesadas, enlatados, embutidos, salchichas, salsas comerciales, nada de esto. Pero sí permite todas las demás carnes, ¿okay? Y excepto cuando hay diarreas, no se permite el consumo de huevo. Cuando no hay diarreas, sí permiten libremente el consumo de huevo. Bueno, acá mencioné un poquito también lo de los yogures, pero en este caso para NutriWide, en el caso, por ejemplo, en el consumo del huevo, lo que recomendamos es mucho la rotación. ¿Okay? Igualmente en las demás proteínas, la rotación de los alimentos. Ok, acá vamos con las grasas. En la SCD como tal, todos los frutos secos se pueden consumir sin cáscara. Ellos recomiendan ya de por sí almendras, nueces, semillas, castañas, e incluso el maní en forma de mantequilla. ¿Okay? Y cuando no hay diarreas, o sea que sean menos estrictos, ya empiezan a incorporar harinas de frutos secos.
Acá en NutriWay lo que nos diferencia en la SCD de NutriWay es que personalizamos según el paciente, ¿okay? Siempre, y hacemos mucho énfasis en la parte de la rotación. Los frutos secos generalmente siempre los dejamos para una segunda o tercera etapa, ¿okay? Y de hecho en la primera etapa, como mucho, depende de qué también esté la digestión del paciente, podría permitirse lo que es pistachos y macadames, que son un poco más fáciles de digerir. Cuando hablamos de edulcorantes, en la SCD se permite sacarina o miel. A NutriWide máximo y como una tercera o estilo de vida recomendamos más tipo miel ocasionalmente. No permitimos sacarinas y realmente tampoco apoyamos la parte del consumo de los azúcares. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la dieta GAPS. ¿Por qué hablamos ahora de la dieta GAPS? Bueno, porque la dieta GAPS nace de la SCD como tal. Entonces, en la dieta GAP, el libro donde van a encontrar esta dieta se llama Síndrome del Intestino y la Psicología. Esta dieta se basa igualmente en curar intestino, hace énfasis en la implementación de caldo de huesos, siempre, o sea, desde un inicio, hace énfasis en el consumo de alimentos fermentados, menos leguminosas y carbohidratos complejos, y se basa en 3 etapas, como ya lo mencioné desde un principio, las 3 dietas tenemos esa similitud, ¿ok? Del cual la primera etapa tiene 6 fases que se llama la introducción a la dieta GAPS. ¿Okay? Esta dieta GAPS nace o sea, fue escrita por la doctora Natasha Campbell, sin embargo, ella, como les mencioné, nace de la dieta SCD. ¿Para quién es esta dieta? Perdón, esta dieta ¿en qué se enfoca? Bueno, en eliminar almidones, azúcares complejos, solo permite caldos de hueso al inicio y vegetales que sean cocidos y sin semillas. Se apoya mucho en caldos de huesos, carnes fermentados, como ya mencioné. Introduce el huevo en una segunda fase de la primera etapa, porque como ya les dije anteriormente, la primera etapa tiene 6 fases. ¿Okay? También pueden consumirse vegetales poco fibrosos al inicio, los fibrosos se dejan más adelante y en una segunda etapa empiezan a reintroducir las frutas. ¿Okay? Entonces cuando hablamos de la dieta GAPS en una etapa 2 o 3 ya empiezan a introducir pseudocereales y leguminosas. Entonces, ahora sí, ¿para quién es esta dieta? Bueno, para niños con trastorno del espectro autista, autismo, depresión, déficit de atención, esquizofrenia, dislexia, dispraxia, trastornos obsesivos compulsivos. Fíjense que esta dieta nos lleva más a relacionar la parte de intestino-cerebro, ¿okay? Esa relación que siempre hablamos mucho acá en NutriWide. ¿Cuál es el tiempo estimado de realizar esta dieta? De 1 a 2 años, depende de la severidad de los síntomas. Ok, entonces esta dieta GAPS tiene, como les mencioné, 3 etapas. La primera etapa, 6 fases, y la primera etapa es la fase de introducción a la dieta GAPS. Empezamos con la primera etapa entonces. En esta primera etapa son alimentos muy fáciles de digerir para regenerar el intestino de una manera profunda. Entonces ellos incrementan el consumo de lo que son proteínas, vegetales sin almidón. En tal caso, a mitad de la primera etapa se permiten vegetales almidonados, ¿okay? Frutas al final de la primera etapa, nueces y semillas al final de la primera etapa y grasas buenas. ¿Qué se evita en esta dieta, al igual que las anteriores? Cereales, tubérculos, ¿okay? Carbohidratos complejos, azúcar, edulcorantes, lactosa, leguminosas en la primera etapa, aceites vegetales para cocinar y alimentos procesados, por supuesto. ¿Okay? Y químicos. Entonces, la primera fase se enfoca en lo que son los caldos de hueso hecho en casa con proteínas diferentes, desde carne, pollo, hasta algún otro tipo de ave. ¿Okay? No se agregan vegetales a menos, si el paciente tiene diarrea, no se agregan vegetales. Si el paciente no cursa con diarrea, entonces se pueden introducir vegetales poco fibrosos, o sea, bien cocidos, sin semillas, sin piel, como tipo calabacines o zucchini, calabaza, zanahoria. Ellos también colocan acá cebollas, por ejemplo. Y también lo que hacen es que introducen alimentos probióticos, es decir, vegetales fermentados y derivados lácteos fermentados. ¿Okay? Como por ejemplo,
En el caso de los vegetales fermentados, utilizan el jugo de col fermentada, y en el caso de derivados lácteos fermentados, utilizan suero, kefir de leche y yogur. Ellos inician siempre con 1 o 2 cucharaditas por 5 días y luego van aumentando de 3 a 4 cucharadas por 5 días. O sea, sucesivamente estos probióticos fermentados se van aumentando. En NutriWhite lo que hacemos es que en la SCD NutriWhite nos enfocamos más en la digestión, y es por eso que el caldo de huesos y fermentados son implementados más en una segunda y tercera etapa. Okay, vamos con la fase número 2 de la primera etapa. Siguen los caldos de hueso, solo que aquí la diferencia es que introducen los huevos, okay, huevos crudos que se agregan al caldo, introducen un fermentado de pescado e introducen la mantequilla aquí, y van aumentando los probióticos que ya mencioné anteriormente, los fermentados vegetales y los fermentados lácteos. Acá, como mencioné también, al igual que en la SCD, en la SCD NutriWhite nos diferencia que rotamos el huevo y siempre tomamos en cuenta las sensibilidades del paciente. En una tercera fase de esta primera etapa, en la GAPS, ellos empiezan a incorporar grasas tipo aguacate maduro, tipo puré, empiezan a introducir más tipos sólidos, ¿ok? Los huevos ya no solamente en el caldo, sino que más tipos revueltos con mantequilla clarificada, y los vegetales fermentados siguen presentes. Además, también agregan vegetales más tipo sólidos, no tanto en los caldos, sino que más tipo, por ejemplo, ellos colocan acá una panqueca de calabaza con mantequilla, ya empiezan a ellos a introducir acá lo que son las semillas los frutos secos, mejor dicho, lo que son almendras, nueces y maní, pero tipo mantequilla. ¿Okay? Acá en la cuarta fase, ellos siguen con sus caldos de hueso, solo que empiezan a introducir jugos tipo detox, jugos de zanahoria, los recomiendan a primera hora del día con el estómago vacío. También incluyen lo que son carnes más tipo ya sólidos, ya carnes a la parrilla o al horno. También la parte de las harinas de los frutos secos, ¿okay? Y el aceite de oliva prensado al frío. En la quinta fase de la primera etapa empiezan a incorporar lo que son frutas, pero inician con una manzana cocida tipo puré, más los jugos verdes que ya vienen de la etapa anterior, y más tipo frutas sólidas, pero sin piel ni semillas. También empiezan a agregar más tipo harina de coco, harina de almendra, nueces y las grasas animales también, que empiezan a agregar entonces más tipo grasas de pato, de cerdo, de res, de ganso, y la mantequilla ghee, que ya la vimos desde fases anteriores. Entonces, acá como última fase de la primera etapa, ellos incorporan ya la manzana rallada, o sea, ya más tipo crudo, una fruta tipo cruda, y los bizcochos, o sea, o preparaciones más complejas a base de harinas de frutos secos y frutas deshidratadas, ¿ok? ¿Qué nos diferencia a nosotros acá? Bueno, que en el inicio depende mucho de la tolerancia con respecto a los frutos secos, como mencioné anteriormente, dejamos macadamia y pistachos. Sin embargo, como son más fáciles de digerir, podemos permitirlos. Sin embargo, esto depende mucho del paciente, y el resto de los frutos secos siempre se agregan a partir de una segunda y tercera etapa. Siempre en rotación. También importante. Entonces, ya hablamos de la primera etapa con sus fases, la segunda etapa. Ahora vamos a hablar de una tercera etapa en la dieta GAPS, que sería dejar la dieta GAPS. Ellos hablan aquí ya de empezar a comprobar la digestión normal, ¿okay? Antes de iniciar, ellos empiezan a introducir un alimento al día y observar su reacción 2 o 3 días después. También, antes de introducir lo que es un almidón como la papa, ellos recomiendan introducir las demás solanáceas. Cuando hablamos de solanáceas, hablamos de tomate, pimentón, berenjena, todas estas antes que la papa. ¿Okay? Y también empiezan a servirse más comidas completas, servir los almidonados con suficiente grasa para retrasar la digestión, agregar masas fermentadas, y ellos empiezan aquí a agregar fermentos de trigo y de centeno. Con nosotros es totalmente diferente esto. Y también empiezan a agregar pseudocereales, quinoa y trigo sarraceno. También frijoles, o sea, además de los tubérculos, los frijoles.
las leguminosas, pues, de por sí. Entonces, ¿qué nos diferencia acá? Que no se agrega ningún tipo de cereal, ¿ok? Así sean de tipo de fermento, los pseudocereales y las leguminosas, en el caso de la SCD NutriWhite, se agregan en la alimentación en una etapa 3 e incluso como estilo de vida. Entonces, mucho hablamos de la SCD GAPS y en qué se diferencia con la SCD NutriWhite. Entonces vamos a ver la SCD NutriWhite como tal. ¿Cuál es el autor? Pues NutriWhite. Fue creada por NutriWhite. Su objetivo también, al igual que las anteriores, es sanar el intestino, mejorar la flora bacteriana mediante la eliminación de alimentos proinflamatorios, como ya los conocemos, o sea, lo que hablamos del protocolo 3R, los alimentos principales o los más enemigos, que serían cereales, lácteos y azúcares. Hablamos también de la eliminación de carbohidratos complejos, polisacáridos y disacáridos, e ir introduciendo por tolerancia del paciente. ¿Okay? Entonces, ¿para quién es esta dieta? Bueno, puede utilizarse para candidiasis, igual para TEA también, depende del caso, se manejan de manera diferente, o sea, siempre se personaliza. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colon irritable, enfermedad celíaca, diverticulitis, diarreas y síndrome de mala absorción. ¿Cuál es el tiempo que dura esta dieta? Depende de la severidad de los síntomas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de SCD NutriWhite, hablamos con respecto a vegetales, depende mucho del paciente. Todo es a nivel de tolerancia principalmente, y en una primera etapa lo que se recomiendan es utilizar más tipos vegetales cocidos, sin semillas y sin piel. En una segunda y tercera etapa vamos más con introducción de muchísimos más vegetales, pero también a prueba de tolerancia del paciente. ¿Okay? En cuanto a las frutas, en una primera etapa es controlada, también depende de lo que se quiere llegar. O sea, si por ejemplo, quizás en una candidiasis muy severa, o mejor dicho, en una candidiasis muy severa no las utilizamos tanto, pero si queremos ser un poco más flexibles, en otros casos, por ejemplo, podemos utilizar frutas, ¿okay? Por porción, o sea, siempre midiendo porciones, no pasarse de una porción, por ejemplo, están prohibidos los jugos o batidos, y ya en una segunda o tercera etapa hablamos de que controlamos las raciones de 1 a 2. Con carbohidratos, totalmente estricto, prohibido los cereales, lácteos y azúcares, como ya venimos hablando desde un principio. En la etapa número 1 puede ser que se consuman tubérculos, pero controlado, todo depende del paciente y el objetivo al que se quiere llegar, como mencioné anteriormente, y puede... Darling, aquí es la única parte que voy a interrumpir. La etapa 1 de NutriWhite sí es sin tubérculos, y después, o sea, si estamos hablando de la SCD, y la segunda etapa es donde somos un poquito más permisivos con los tubérculos, a diferencia de los otros. Pero en la segunda etapa. Ok. Ok, entonces, tal cual. En resumen, en conclusión de lo que estaba comentando Neina, pues sí, en la primera etapa entonces vamos a ser un poco más estrictos, en la segunda etapa entonces los controlamos con una ración de tubérculos al día. En la tercera etapa, entonces sí hablamos en la segunda y tercera etapa sí hablamos de introducir legumbres germinadas, y como estilo de vida sí podemos utilizar lo que son leguminosas y pseudocereales. En cuanto a los lácteos, bueno, en una primera etapa y una segunda etapa no se recomienda ningún tipo de lácteo ni derivado. Ya en una tercera etapa, incluso como estilo de vida, depende del caso y de la tolerancia del paciente, somos un poco más permisivos y utilizamos lácteos derivados de cabra, búfala, oveja, e incluso de estas ovejas más tipo duro, e incluso se recomiendan cada 4 días. Entonces, con las proteínas, se permiten todas. Lo que es importante acá es la rotación, incluso la rotación del huevo es muy importante, y preferiblemente se recomienda también lo que es el consumo de huevos de codorniz. ¿Okay? En cuanto a las grasas, utilizamos más grasas, o sea, importante también la introducción de grasas tipo aceite de oliva, aguacate, o sea, los frutos secos sí los dejamos más tipo, como les mencioné anteriormente, para una tercera etapa, siempre en rotación, y depende del paciente, en una etapa 2, e incluso 1, depende, se puede dejar macadamia y pistacho, son un poco más fáciles de digerir.
Entonces, de manera para cerrar, ¿qué es lo que tienen en común estas tres dietas? Las tres tienen en común: se evitan cereales, lácteos, azúcares y alimentos procesados. Y el fin o el objetivo de las tres es sanar intestino. Acá vamos a ver de una manera más detallada lo que es como la diferencia de GAPS y SCD con SCD NutriWide. ¿Qué es lo que qué es lo que van a ver acá? Bueno, que los fermentados lácteos y vegetales siempre están presentes en GAPS y SCD, pero en SCD NutriWide no, nos enfocamos más en la parte de la digestión. El uso del liberal de las frutas siempre está en SCD, en la GAPS lo usa más para una segunda etapa. En cuanto al consumo de huevo, las dos, bueno, principalmente la GAPS abusa mucho del consumo de huevo desde una primera fase, desde una primera etapa. La GAPS y SCD ambas abusan del consumo de frutos secos, es decir, nosotros somos más pro de rotar la rotación de los frutos secos, y lo que es GAPS y SCD ya empiezan desde una segunda etapa, incluso la introducción de leguminosas y pseudocereales. Y al salir de la GAPS, otra diferencia importante es que ellos agregan fermentados de centeno o de trigo. Entonces aquí tenemos una lista de alimentos según las dietas. Van a visualizar acá lista de alimentos. Según cada grupo de alimentos, o sea, tenemos vegetales, vegetales almidonados, frutas, y van a ver como el checklist en cada uno de los alimentos, dónde está, en qué dieta está presente, o sea, en cuál es permitido. Esto obviamente lo van a tener a la mano. Acá van a ver, por ejemplo, hablamos de que en la SCD casi todos los vegetales se permiten. En la GAPS empezamos a introducir lo que es apio, celery y berenjena más en una quinta e incluso cuarta fase de la primera etapa. Y en la SCD, por supuesto, siempre depende de la tolerancia del paciente. ¿Okay? Entonces, la invitación es hacer un poco más, personalizar un poco más la dieta, ¿okay? No solamente basarnos en lo que hablan en un libro, tipo la de romper el círculo vicioso, que es la SCD, o la de GAPS, sino ser más, buscar más a la personalización.